Hola estimados estudiantes, vamos a comenzar con otro teorema sobre límites. En este caso tenemos el límite de una multiplicación. Ok, lo que sucede cuando tenemos una multiplicación, cuando f de x y g de x se están multiplicando y queremos el límite de esta como tal, lo que sucede es que vamos a tener dos límites. El límite de la función de x va a estar multiplicando al límite de la función g de x. Lógicamente un límite con tendencia a un número, en este caso cuando x tiende a. Pero para no dejarnos con la parte 100% matemática y de explicación de nomenclatura, pues mejor lo vamos a ver directamente con un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos. Ojo, al igual que en el teorema de la suma, acá nos puede suceder que nos vamos a encontrar con otros teoremas dentro de la solución. Entonces hay que tener cuidado con eso. No hay que olvidarnos del límite de una constante, constante por una variable, del límite de una potencia o incluso el que acabamos de poder visualizar, que es el límite de una suma. Acá tenemos el ejemplo 1 y dice el límite de 2x más 5 por 3 menos x al cuadrado cuando x tiende a 1. Bien, lo vamos a desarrollar, lo vamos a plantear. Y tenemos lo siguiente, esto va a ser igual y empezamos a plantear qué es lo que va a suceder. Y decimos, planteamos el primer límite. Vamos a plantear la multiplicación de los límites, es decir, 2x más 5, eso va a ser un límite, y 3 menos x al cuadrado va a ser el otro límite. Después vamos a ver qué sucede dentro de cada uno de ellos. Y tenemos el límite de 2x más 5. Le vamos a poner un punto que para el por. Después lo vamos a meter en corchetes cuando lo vayamos desarrollando un poquito más a detalle. Cuando ya lleguemos a la siguiente línea, posiblemente ahí lo voy a colocar dentro de paréntesis y dentro de corchetes, respetando la jerarquía de 3 menos x al cuadrado. Bien, acá tenemos que observar dos cosas importantes. Que tenemos la multiplicación de los límites y ya está lo básico que nos sirve para el teorema de la multiplicación. Ahora bien, tenemos un detalle importante. Dentro de cada límite tenemos, en uno tenemos una suma y en el otro tenemos una resta. ¿Esto qué quiere decir? No son solo dos límites, son otros que se van a generar en producto o en consecuencia de las operaciones que están sucediendo dentro de cada término. 2x más 5 es una suma, entonces allí que vamos a aplicar el límite de una suma. 3 menos x al cuadrado, límite de una diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Se nos va a generar una expresión un poquito más grande. Entonces decimos lo siguiente. Y tenemos, acá sí vamos a usar corchete, y decimos el límite de 2x cuando x tiende a 1 más, aquí estamos aplicando teorema de la suma, límite de 5 cuando x tiende a 1. Y ya tenemos la primera parte, ya tenemos desarrollado el límite de 2x más 5. Ya tenemos esa parte. No hemos obtenido la respuesta todavía, pero ya tenemos cubierta esa parte. Vamos a poner otro corchete. Y acá decimos el límite de 3 cuando x tiende a 1 menos el límite de x al cuadrado ¿Y qué sucede? Vamos a hacer una pausa por el momento acá. Vamos a hacer una pequeña pausa e identificar algo. Como base estamos aplicando el teorema de una multiplicación, pero dentro nos ha tocado utilizar el teorema de la suma o la diferencia.
Dentro de ello nos va a tocar utilizar el teorema de una constante. ¿Para quiénes? Para el límite de 5 y el límite de 3. Para el límite de 2x nos va a tocar utilizar el límite de constante por una variable. Y en el otro tenemos el límite de una potencia, en el límite de x al cuadrado. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo. Es decir, siempre tenemos que ir verificando qué teorema es aplicable y cuál no. Vamos a irlos descartando. Primero tenemos que identificar qué tipo de operación es. Era una multiplicación. Aplicábamos el planteamiento de una multiplicación, pero dentro de la multiplicación tenemos sumas y restas. Dentro de las sumas y restas tenemos posiblemente potencias o tenemos constantes por variables. Entonces venimos y decimos constante por una variable. La constante es 2. La variable es x. Límite de una constante por una variable me dice es la constante multiplicando al límite. Más. Este momento aquí es donde vamos a eliminar un límite. Límite de una constante, la misma constante. Más 5. Y ya nos deshicimos de uno de los 4 límites. Venimos y ponemos otro corchete para la multiplicación. Límite de una constante, límite de 3. No importa cuánto tiende al límite, pero el límite de una constante es la misma constante, 3. Menos. Límite de una potencia. Recordémonos qué hacíamos con el límite de una potencia. El número al que tiende el límite va a ser elevado a la potencia que está acá. Entonces sería 1 al cuadrado. Entonces nos queda, vamos a poner en paréntesis, 1 al cuadrado. ¿Podemos poner de un solo el 1? Claro que sí, no hay ningún problema. Podemos ponerlo de un solo. En este caso no lo voy a hacer para que se comprenda por qué quedó así. Entonces, por acá tenemos, ahora, ya prácticamente nos deshicimos de 3 límites, solo nos queda uno. Y acá tenemos otra vez lo mismo, el límite de una potencia, porque x está elevado a la 1. X está elevado a la 1. Entonces 1 va a ser elevado a la 1. Y nos quedaría 2 por 1 más 5. Eso lo voy a colocar dentro de corchetes. Otro corchete para la multiplicación. Y sería 3 menos 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Bien, entonces acá nos queda lo siguiente. 2 por 1 es 2. Entonces acá ya no voy a utilizar corchete, voy a utilizar paréntesis. Entonces acá tenemos 2 por 1 es 2 más 5. Y acá tenemos 3 menos 1 es 2. Y nos queda de esta forma. Vamos a realizar la suma del primer paréntesis. Mire, eso ya sé cuánto es. Sí, claro, pero lo vamos a realizar por partes. 2 más 5 es 7. Y acá tenemos 2. 7 por 2. Y al final obtenemos el resultado, que este límite va a ser igual a 7 por 2, 14. Y acá tenemos el desarrollo del ejemplo número 1 de límite de una multiplicación. Recuérdese, primero el planteamiento de la multiplicación, luego empezar a ver qué otros teoremas se aplican dentro del límite o dentro de los límites que están existiendo. Este es el ejemplo número 1. Vamos a desarrollar el ejemplo número 2. Tenemos el ejemplo número 2. Bien, en el ejemplo 2 tenemos lo siguiente. Tenemos el límite de 1/3 menos x más 6x al cubo por 2x más 3, cuando x tiende a 2. Entonces vamos a desarrollar este límite. Bien, vamos a empezar. Hoy lo voy a colocar de un solo dentro del corchete para separar los dos términos. Entonces empezamos haciendo eso
y decimos el límite de quién. Lo voy a colocar dentro de paréntesis. ¿El límite de quién? De 1/3 menos x más 6x al cubo cuando este límite o cuando x tiende a 2. Tenemos el primer límite. Eso va a ser multiplicado con el límite aquí vamos a colocar paréntesis de 2x más 3. Bien, y ya tenemos el planteamiento de la multiplicación. Ahora tenemos que ver dentro de cada límite existen otros teoremas y empezamos a ver. Este ahorita es el mayor. Empezamos a ver el anterior. Decimos, hay de la suma. Entonces sí tenemos el teorema de la suma. Entonces venimos y aplicamos el teorema de la suma. Entonces empezamos a desglosar cada término. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El primer corchete nos quedarían 3 límites. Mire, ¿por qué 3 límites? Porque tenemos 3 términos que se están sumando. El límite de 1/3 menos el límite de x más el límite de 6x al cubo. Esos serían los 3 términos dentro del primer límite. Entonces venimos y nos queda límite de 1/3 cuando este tiende a 2 menos límite de x cuando x tiende a 2 más límite de 6x al cubo cuando este tiende a 2. Bien, al final se nos van a generar 5 límites. Se nos van a generar 5 límites en esta multiplicación. Bien, pongo el otro corchete y digo, el límite de 2x cuando x tiende a 2 más el límite de 3 cuando x tiende a 2. Ok, y ahora sí, ya tenemos planteada toda la operación que vamos a realizar. Bien, primero tenemos que identificar los teoremas más fáciles. Hay límite de constantes, hay dos. El límite de 1/3 y el límite de 3. Eso es prácticamente ya tenemos la respuesta. Luego tenemos límite de potencia, que es el límite de x. Este que tenemos acá, el límite de x sería el límite de una potencia. Y tenemos dos límites, que sería el 6x al cubo y el límite de 2x, que son constante por una variable. Venimos, empezamos a desarrollar. No olvidando el corchete, decimos, límite de 1/3 es 1/3. Primera parte hecha. Menos límite de una potencia. El número al que tiende el límite elevado a la potencia que está elevada, la variable x. 2 a la 1 es 2. No tenemos que darle muchas vueltas a ese límite. Más 6 veces el límite de x al cubo. Usted lo puede resolver de un solo y colocar de un solo cuál es el resultado, pero acá por cuestión de explicación pues le voy colocando paso por paso. Ven, ya tenemos el primero. De 3 límites nos quedó solo uno. Vamos con el corchete. Límite de 2x nos queda 2 multiplicando al límite de x cuando x tiende a 2 más
el límite de 3 es 3. De 5 límites nos quedaron 2. Nos pudo haber quedado ya solamente uno, pudimos haberlo resuelto todo de un solo, pero vamos a ir por partes. Entonces, por acá tenemos un tercio menos 2 más 6. Vamos a resolver ese límite. ¿Y qué vamos a resolver? No vamos a resolver 6 por el límite, solo vamos a resolver el límite de x al cubo cuando x tiende a 2. El número al que tiende el límite elevado a la potencia 3. Ya nos deshicimos de otro límite. 2 va a pasar a multiplicar ¿a quién? Al límite de x cuando x tiende a 2. Límite de una potencia. ¿Cuál es la potencia? 1. ¿Cuál es el número al que tiende el límite? 2. Más 3. Y ya no tenemos ningún límite, solo tenemos operaciones indicadas. En 3 líneas, aún se pudo haber eliminado en 2 líneas de operaciones, eliminábamos los límites. Y ahora nos quedan solamente operaciones indicadas. Y con las operaciones indicadas, pues simple y sencillamente, no hay donde perderse. Entonces decimos, por acá, ya voy a empezar a utilizar paréntesis. Acá voy a empezar a utilizar paréntesis y ya no corchete. Y nos queda un tercio menos 2 más 6 por 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Este es 8. Tenemos otro paréntesis. 2 por 2 es 4 más 3. ¿Acá se pudo haber utilizado corchete? Sí. En este caso lo voy a dejar con paréntesis. No afectaría para la cuestión del cálculo. Entonces esto nos queda, ahora sí, 100% paréntesis, solo va a quedar 1. Sería un tercio menos 2 más 6 por 8, 48. Ponemos el otro paréntesis, 4 más 3 es 7. Lo mismo que sucedió en un ejemplo que vimos, que teníamos 3 términos que se estaban sumando y había una fracción. Entonces no nos vamos a complicar. Primero vamos a hacer menos 2 más 48 para dejar una fracción un poco más fácil de elaborar. Entonces nos queda de la siguiente forma. Un tercio más 46. Y este va a estar multiplicando a 7. Vamos a desarrollar la suma de fracciones. Se la voy a poner de forma detallada, aunque no sería totalmente necesario, pero lo voy a hacer por cuestión de explicación. Denominador común sería 3. Denominador común sería 3. Pero si usted no sabe cómo se va a hacer, vamos a agregar una línea adicional acá, donde le voy a colocar la unidad al 46. Para que se logre comprender cómo va a ser la operación. 3 entre 3 es 1. Por 1 es 1. Más 3 entre 1 es 3. Por 46 es 138. Bien. Y todo eso va a estar multiplicando a 7. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Decimos que esto es igual a 139 sobre 3 por 7. Entonces, lo vamos a sacar de acá para ejemplificarle mejor.
Esto nos quedaría de la siguiente manera. 139 sobre 3 multiplicando a 7. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer la multiplicación de las fracciones. ¿Y cómo se hace la multiplicación de las fracciones? Pues se multiplica de forma lineal. Se multiplica de forma lineal, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, ¿qué sucede? 139 por 7, 973. Y 3 por 1 es 3. ¿Qué sucede con 973? No es divisible entre 3, no queda una cantidad entera. Entonces, al final, el resultado del límite es este que observamos acá. Entonces, hasta acá queda la explicación de este teorema de límites, que sería el límite de una multiplicación. Espero que les sea de utilidad. Un cordial saludo.